Pensó que su corazón estaba cerrado, acorazado por la rutina y la responsabilidad de ser padre soltero, pero el destino lo obligaría a detenerse en el arcén de una carretera embarrada para romper todas sus reglas. El atardecer traía consigo ese olor denso a tierra mojada y gasolina barata que Leo conocía tan bien. Conducía la vieja camioneta que era, a la vez, su medio de subsistencia y su oficina. El motor tosía suavemente mientras se alejaba del centro de la ciudad. Maya, su hija de 7 años, dormía desparramada en el asiento del pasajero, su cabecita apoyada en la mochila raída. Ver su paz era lo único que lo mantenía entero después de una jornada de duro trabajo. Pero aquella tarde la rutina se rompió por algo que no pertenecía al paisaje. En el límite entre el asfalto que terminaba y la grava que comenzaba, había una mujer de pie. Estaba perdida. No perdida en el sentido de no saber dónde estaba el norte, sino perdida en el sentido de estar completamente fuera de contexto. Vio el tejido liso del vestido de seda ondear con la brisa, el color champán en contraste absurdo con el polvo que levantaban los neumáticos. El tacón alto se hundía en el barro blando y el bolso de cuero parecía intocable, como si hubiera sido hecho para ser visto solo bajo luces de galería, no bajo el cielo plomizo de una tarde de casi lluvia. Leo frenó lentamente, la suspensión chirriando en señal de protesta. No tenía tiempo para misterios, pero su mirada, una mezcla de pánico contenido y terca dignidad, lo hizo tragar su cansancio. Bajó la ventanilla. El aire del atardecer, que antes solo olía a maleza, fue invadido repentinamente por un perfume caro y complejo. Algo que él jamás asociaría al borde de una carretera olvidada. Ella se acercó, y el movimiento grácil, a pesar de la dificultad de caminar en aquel terreno, solo aumentó la sensación de que había caído allí desde un universo paralelo. Se preguntó qué diablos hacía sola en ese punto de la carretera, donde solo había fincas aisladas y el muro impenetrable del complejo residencial de lujo que se encontraba a unos kilómetros más adelante. Para que historias así lleguen a más personas que necesitan un poco de emoción en su día, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y compartirlo con tus seres queridos. Su voz era baja, pero firme, con un acento pulcro que Leo nunca había escuchado en vivo, solo en películas. Explicó que su chofer había tenido un problema repentino y que ella necesitaba desesperadamente llegar a un punto de encuentro lo antes posible. Parecía avergonzada, pero no se derrumbaba. El maquillaje era perfecto, pero había un temblor sutil en las manos que sujetaban inútilmente el teléfono móvil. Leo miró a Maya, que se despertaba lentamente, frotándose los ojos. La niña observó a la desconocida con curiosidad infantil, sin juzgarla. «No vas a caber bien en el medio, pero puedes apretarte», dijo él, abriendo la puerta del copiloto y sacando la fiambrera abollada del suelo. El asiento delantero de la camioneta era un banco corrido, apretado para 3 personas, especialmente para 3 de mundos tan diferentes. Elisa dudó solo un segundo, mirando el interior rústico del vehículo, y luego aceptó, como si estuviera firmando un contrato de alto riesgo. Cuando ella subió, la tensión aumentó. El vestido de seda rozó la tela desgastada del asiento. Se apretó lo más que pudo para no despertar a Maya, que se acurrucó entre su padre y la extraña. Leo, sintiendo el calor de su cuerpo tan cerca, el perfume embriagador, se sintió completamente desarmado. Era un hombre sencillo, padre de una niña adorable, que se ganaba la vida reparando lo que otros estropeaban. Ella parecía romper las reglas solo por existir. «Mi nombre es Elisa», murmuró ella con la voz casi inaudible cerca de la niña. «Leo, y esta es Maya», respondió él encendiendo el motor.
No preguntó su apellido, ni de dónde venía, ni a dónde iba exactamente, simplemente condujo. El silencio se llenó con el sonido del motor y el murmullo de la lluvia que finalmente empezaba a caer. El camino era largo y sinuoso, y la intimidad forzada del pequeño espacio los unía de una forma inesperada. Maya, ya más despierta, estiró su manita y tocó la tela sedosa del vestido de Elisa. Elisa sonrió, una sonrisa genuina que desarmó a Leo más que cualquier nerviosismo. Era una sonrisa cansada, pero hermosa, que le iluminaba los ojos. Cuando llegaron al punto que ella indicó, la fachada de un hostal discreto, pero notoriamente caro, en la periferia de la ciudad, ella insistió en pagar. Leo se negó. Solo fue un aventón. El mundo ya es demasiado complicado para que compliquemos lo que es simple. Ella lo miró profundamente, pareciendo buscar alguna ironía, pero encontrando solo honestidad en sus ojos. Ella se quitó de la muñeca una pulsera fina y delicada que parecía valer el salario de un mes entero de Leo. Entonces, acepta esto, como agradecimiento, es solo un pequeño símbolo. Leo sacudió la cabeza, sintiendo cómo le subía un calor por el cuello. No, Elisa, de verdad que no lo necesito. Ella guardó la pulsera, pero tomó el trozo de papel garabateado que él usaba para anotar presupuestos y escribió un número. Llama si necesitas cualquier cosa. En serio, cualquier cosa. Él tomó el papel. El material liso del papel de tarjeta de presentación, contrastando con la aspereza de sus manos. Él vio cómo su mirada se demoraba en Maya, que ya dormía de nuevo. Él arrancó, y por el retrovisor vio a Elisa entrar en el hostal. Ella no miró hacia atrás. Esa noche, en casa, mientras desempacaba las herramientas, Leo encontró el papel. No era una tarjeta de presentación, era una nota escrita a mano con una caligrafía elegante. El número de teléfono y abajo solo la palabra Elisa. Se lo guardó en el bolsillo del pantalón, sin saber que aquel aventón no era un punto final, sino el inicio de una peligrosa intersección. Aquel trozo de papel parecía tener vida propia, vibrando en el bolsillo de Leo como una promesa incumplida. Pasó los días siguientes reviviendo la escena en la camioneta, el olor de ella todavía ligeramente impregnado en el tapicería vieja. Pero él era un hombre práctico. Los padres solteros no tenían tiempo para fantasías de seda. La vida se componía de facturas, plazos de entrega y la constante necesidad de asegurar que Maya tuviera zapatos nuevos y un futuro sólido. Sin embargo, el destino, que ya se había burlado de él una vez, parecía tener planes más insistentes. 4 días después, estaba haciendo el mantenimiento del depósito de agua de una casa de verano cercana a la pensión, cuando su móvil sonó. Era un número desconocido, el prefijo de la capital. Contestó, esperando un cliente, y escuchó la voz de ella. Leo, yo llamé para agradecerte de nuevo, y quizás para pedirte un favor. Su corazón dio un vuelco. Ella necesitaba algo. Sintió una punzada de orgullo al ser útil para alguien tan etérea. El favor, sin embargo, era banal. Había alquilado un pequeño chalet en la zona por unas semanas para escribir, explicó ella, y necesitaba a alguien de confianza para buscar provisiones que el servicio de reparto no podía alcanzar en el camino de tierra. Él dudó. No quería convertirse en un chico de los recados, pero la idea de verla de nuevo era una atracción magnética. Accedió, estableciendo inmediatamente que solo lo haría fuera del horario laboral. El chalet estaba a menos de 10 minutos de su casa, sorprendentemente cerca, y así fue como se estableció su rutina. Encuentros breves y desconectados. Él la llevaba hasta la tienda rústica de la esquina o recogía encargos en la ciudad. Ahora ella siempre vestía de manera informal. Vaqueros caros y suéteres de cachemira.
pero su elegancia innata no se desvanecía. Ella le pagaba bien, siempre más de lo acordado, e intentaba disimular la culpa por usarlo como chófer particular. Él, por su parte, intentaba ocultar la vergüenza por estar recibiendo dinero de ella, pero aceptaba porque lo necesitaba y porque esos pequeños momentos eran el condimento de su vida predecible. Con el tiempo, los viajes en coche se convirtieron en conversaciones. Ella hablaba poco de sí misma, pero mucho sobre las cosas que lo rodeaban. El silencio de la noche, la textura de la madera del chalé, la forma en que caían las hojas. Él hablaba de Maya, de la dificultad de ser padre y madre a la vez, de la honestidad del trabajo manual. Él notó que Elisa escuchaba de verdad, sin prisa, como si el tiempo a su lado fuera una bienvenida pausa de una vida frenética. «Tienes una vida tan sólida, Leo», comentó ella una tarde, mientras él arreglaba una bisagra atascada en la puerta del chalé. Él rió, una risa corta y seca. «¿Sólida? Está hecha de incertidumbres y mucho café, Elisa. Pero es real. Sabes lo que estás construyendo. Tienes a Maya». La envidia en su voz era sutil, pero innegable. Ella parecía estar siempre huyendo de algo, o tal vez de sí misma. Leo se sentía cada vez más atraído, pero la diferencia entre ellos lo atormentaba. Él veía sus uñas, siempre impecables, y las comparaba con las suyas, siempre con restos de grasa y tierra. Él sentía el peso de su camión viejo contrastando con el coche que ella usaba para llegar al chalet, siempre entregado por un chófer que se esfumaba rápidamente. Un todoterreno impecable que costaba 10 veces lo que valía su casa. Él empezó a controlarse. Se ponía la camiseta menos descolorida, intentaba peinarse mejor, usaba el desodorante más caro que podía comprar en el supermercado. Estaba inseguro. Aquel era un juego que no sabía jugar. Ella era libre y sin ataduras. Él tenía una responsabilidad constante, y estaban sus secretos. Porque una mujer que parecía tan acostumbrada al lujo vivía sola, escribiendo, en un chalet modesto, huyendo de repartos y conductores de aplicación. Una vez vio por un instante el reflejo de una pantalla en su móvil, un titular de revista digital que mencionaba un escándalo corporativo y el nombre Carvajal. Antes de que pudiera enfocar, ella había escondido el teléfono. «Siento que siempre estás esperando a que caiga el otro zapato», le dijo él una noche mientras la llevaba de vuelta de una cena solitaria en el pueblo. Ella miró hacia la ventana, el perfil tenso, contra la luz de la luna. «No te equivocas, Leo. Mi mundo está lleno de problemas que se avecinan, y no quiero que te afecten a ti ni a Maya». La afirmación, aunque vaga, era la confesión de que existía una amenaza real en su pasado o presente. Él quería preguntar más, desvelar el velo de misterio, pero temía que la verdad fuera tan grande que los separaría para siempre. Él ya estaba emocionalmente involucrado. Sus ojos, cuando miraban a Maya con ternura, la forma en que ella parecía relajarse cuando estaban juntos, lejos de todo, le hacían creer que, de alguna manera, en aquel universo paralelo de la vieja camioneta, ellos encajaban. La convivencia, que se había establecido en una burbuja de simplicidad cuidadosamente cultivada, empezó a resquebrajarse en la tercera semana. El catalizador fue una presencia. No un fantasma del pasado, sino un hombre de carne y hueso, con un traje gris plomo y una mirada de abogado implacable. Leo estaba frente al chalet, ajustando el sistema eléctrico que había fallado, cuando el sedán de lujo se detuvo abruptamente en el camino. El hombre salió, cerrando la puerta con un sonido seco y autoritario. No parecía un amigo o un pretendiente, parecía un cobrador de deudas. El hombre, alto e imponente, ni siquiera miró a Leo, ignorando al hombre sudado y la camioneta de trabajo.
Tocó a la puerta del chalet con una urgencia que hizo a Leo estremecer. Elisa abrió la puerta y la expresión de su rostro era una máscara de fría frustración. «Dije que no quería ser molestada, Gustavo», dijo ella, con la voz súbitamente dura, desprovista de cualquier suavidad que Leo conocía. «Elisa, el consejo está en pánico. Tienes que volver a la ciudad. El noticiero de hoy sobre la fusión Navarro». La voz de él bajó, y Elisa cerró la puerta ligeramente, pero no antes de que Leo oyera la última palabra. «Escándalo». La tensión era palpable. Leo sintió un escalofrío en la espalda. Estaba acostumbrado a arreglar lo visible, una tubería que gotea, un fusible quemado, pero lo que estaba roto en la vida de Elisa era infinitamente más compleja. Cuando el tal Gustavo se fue, con la misma prisa y arrogancia, miró a Leo por primera vez, una mirada rápida y desdeñosa como si fuera un mueble olvidado. Elisa apareció en la puerta minutos después con la respiración irregular. Parecía haber librado una guerra interna. «Leo, discúlpame por esto. Cosas de la familia», dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Cosas de la familia que implican juntas directivas y escándalos», preguntó él, sin poder contenerse. Necesitaba honestidad. La cercanía entre ellos ya era demasiado intensa para mantener las mentiras. Ella suspiró, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado. «Es complicado. Mi verdadero nombre, Leo, conlleva mucho peso. Vine aquí precisamente para respirar, para ser solo Elisa. No la heredera, no la directora, solo yo». Heredera. La palabra resonó en la mente de Leo. Siempre había sabido que ella tenía dinero, pero la palabra heredera sugería un nivel de riqueza y responsabilidad que lo colocaba a kilómetros de distancia. Se sintió ingenuo, un tonto que se había enamorado de una turista de lujo jugando a la vida sencilla. A partir de aquel día, el ambiente cambió. Elisa se mostró distante, revisando el móvil constantemente, y el miedo volvió a ser su compañía habitual. Intentaba compensarlo con gestos. Le trajo un regalo caro a Maya, una muñeca importada que a Leo le dio vergüenza aceptar. «No tienes que comprarme, Elisa», dijo, con la voz baja y resentida mientras guardaba la muñeca en la mochila de su hija. «No te estoy comprando. Estoy tratando de darte lo que puedo», respondió ella con la voz cargada de dolor. «Lo que puedes darme es la verdad. Sé que no eres una simple escritora de cabañas. Sé que un problema serio te está siguiendo. ¿Por qué te escondes de mí?» Él la presionó, acorralándola en la pequeña terraza. Ella evitó su mirada. «Porque si te dijera la verdad completa, no habrías detenido la camioneta en aquella carretera. Verías el problema antes de ver a la mujer». Sintió una punzada de resentimiento. ¿Lo había puesto a prueba? Miró el paisaje circundante, las colinas que conducían al complejo residencial privado, aquella propiedad vasta, intocable, conocida solo como la Casa de los Soto. Nunca había relacionado el nombre que había oído, Fusión, Soto, con el nombre del vecindario. Estaba tan centrado en su pequeño universo que no había visto la trampa. La tensión se volvió insoportable. Dejaron de tocarse. Las miradas estaban cargadas de preguntas no formuladas y respuestas retenidas. Leo sentía que estaba a punto de perder todo lo que había conquistado, no una riqueza material, sino la rara sensación de ser visto y valorado. Volvió a casa esa noche con un nudo en el estómago, sabiendo que el secreto de Elisa era mucho más grande de lo que imaginaba, y que estaba a punto de chocar con la realidad de ella de una manera muy dolorosa. La colisión no llegó a través de un artículo de periódico o una confesión dramática, sino a través de su trabajo, de la manera más humillante posible. Leo había conseguido un gran contrato, el mantenimiento de todo el sistema de irrigación de una vasta propiedad.
Era la oportunidad de oro que necesitaba para estabilizar las finanzas de Maya. La dirección, calle de las Acacias, 1200. La dirección de la temida casa de los Soto. No había hecho la conexión inmediata. Soto era un apellido común. Llegó al lugar a primera hora de la mañana. Su camioneta parecía aún más vieja y sucia frente a los portones de hierro forjado que se abrían automáticamente. El camino de acceso era de mármol y conducía a una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura, un espectáculo de cristal y hormigón que se burlaba de su existencia modesta. Estaba descargando las herramientas, vistiéndose su mono de trabajo, cuando escuchó una voz detrás de él, una voz que conocía y amaba, pero que ahora portaba una autoridad fría y profesional. Usted debe ser el señor que vino a encargarse del riego. Los jardines son prioridad absoluta. Él se dio la vuelta y el mundo giró. Allí estaba Elisa, pero no la Elisa de la cabaña, de los jeans y de los suéteres. Esta era Elisa, la heredera. Llevaba un vestido de seda gris plomo, impecablemente ceñido, el cabello recogido en un moño riguroso, y estaba en medio de un grupo de gerentes y asistentes. Sus ojos, que antes lo miraban con ternura y vulnerabilidad, estaban ahora enfocados, evaluándolo como un proveedor más en una larga lista de tareas. Ella estaba en el centro de su propio poder y Leo estaba literalmente a sus pies. La conmoción de Leo fue paralizante. Sintió el rubor subirle hasta el cuello. No solo era rica, ella era la propietaria de la vasta finca que lindaba con los límites de su humilde barrio. Era la temida vecina de la que todos comentaban, la figura legendaria que pasaba la mayor parte del tiempo en la capital. El silencio entre ellos fue pesado, más ruidoso que cualquier motor de camioneta. Los gerentes a su alrededor notaron la tensión, pero no la comprendieron. Elisa se recuperó primero, la máscara volviendo rápidamente a su sitio. «Señor Leo, qué bien que haya llegado. El jardinero principal le explicará lo que se necesita hacer. Tenemos un presupuesto ajustado, pero la calidad debe ser incuestionable». La forma en que lo llamó, señor Leo, lo alejó a una distancia infinita. Era una formalidad cruel. Sintió la punzada de la traición, no porque fuera rica, sino porque ella lo había tomado por tonto, escondiendo su mundo detrás de un fino velo de seducción y forzada sencillez. Él asintió, incapaz de hablar. Tomó la caja de herramientas y siguió al jardinero, el orgullo herido latiendo en sus venas. Trabajó durante horas, ese día, bajo el sol abrasador, sintiendo la mirada de ella sobre él, ocasionalmente desde las ventanas de la oficina. Él era el hombre sencillo, el trabajador, de vuelta a su sitio. Y ella era la jefa, la intocable, la dueña de todo lo que él jamás tendría. Por la tarde, cuando el trabajo estaba casi terminado, se la encontró sola en el borde de la piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte. Ella se acercó a él, el aire cargado de perfume y remordimiento. «Leo, sé lo que sientes. Lamento mucho que te hayas enterado de esta manera». Ella extendió la mano, pero él retrocedió instintivamente. Su toque, en ese momento, sería como una limosna. «Yo no sé lo que sientes, Elisa», respondió él, la voz ronca y baja, manteniendo la calma a duras penas. «Yo sé lo que siento. Siento que fui un experimento, un pasatiempo para la heredera aburrida que necesitaba fingir ser normal durante unas semanas». «No es verdad. Me sentí segura contigo. Huí a la casa de campo para ser anónima, para tener algo real. Si te hubiera dicho que soy Elisa Montes, la heredera, habrías huido de inmediato». El nombre, Montes, finalmente tenía sentido. El nombre que el hombre de traje había dicho
el nombre que era sinónimo de poder y controversia en la ciudad. Me quitaste la opción, me dejaste creer que estábamos en igualdad de condiciones, que la conexión era honesta. Usaste mi vida sencilla como escondite. El dolor en su voz era claro y agudo. No estaba enfadado por su dinero. Estaba enfadado por la mentira. Ella lloró silenciosamente, lágrimas que resbalaban por su maquillaje perfecto. Sé que no tengo excusa, pero tenía miedo de perderte. Toda mi vida, la gente solo me ha visto por lo que tengo, no por lo que soy. Contigo era diferente. Tú me mirabas, Leo. Veías a la mujer cansada, no la cuenta bancaria. Tenía miedo de que si veías la casa de los montes, solo verías la jaula. La jaula es tuya, Elisa, y tú me ataste a ella sin que yo lo supiera. No podemos tener nada real si la base es una mentira, dijo él, recogiendo sus herramientas. No esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la camioneta, sintiendo el peso de su mono de trabajo, que ahora parecía un uniforme de humillación. Dejó que el portón de hierro forjado se cerrara lentamente tras él, dejando atrás la casa de los Castro y a la mujer que amaba. La relación estaba rota, destrozada por la diferencia insuperable de sus mundos y por la dolorosa verdad. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio cortante. Leo se sumergió en el trabajo, aceptando todos los proyectos, transformando su dolor en energía bruta. Maya sintió la ausencia de ella, preguntando por la amiga de papá que había desaparecido. Leo daba respuestas vagas, protegiendo a su hija del desánimo adulto. Él estaba decidido a seguir adelante. Aquel romance breve e intenso era una fantasía que se había permitido, y ahora la realidad había llegado para cobrar el precio. Sin embargo, Elisa no era el tipo de mujer que simplemente aceptaba la derrota. Ella sabía que la verdad había herido, pero no estaba dispuesta a dejar que el orgullo de Leo destruyera la única cosa genuina que había encontrado en años. Intentó llamarle, pero él no contestó. Envió mensajes que él ignoró. Ella entendió que no bastaba con hablar. Necesitaba actuar en su mundo, en el territorio donde la honestidad era la única moneda. Una semana después de la confrontación, Leo estaba arreglando el tejado de una vecina mayor. El sol era fuerte y él estaba exhausto. De repente, la camioneta de Leo se detuvo en la calle. Miró hacia abajo, esperando ver a un repartidor, pero vio a Elisa. Estaba vestida con ropa sencilla, casi gastada, que él estaba seguro de que había comprado a propósito. No llevaba maquillaje y el pelo lo tenía suelto. Sostenía una botella de agua helada y una tartera. Bajó del tejado, con el corazón latiéndole fuerte por la rabia y la añoranza. «No me voy hasta que hables conmigo, Leo», dijo ella, con la voz firme, pero sin arrogancia. «No tengo nada que hablar contigo. El trabajo está terminado y la deuda del aventón está saldada», respondió él, cruzando los brazos. «No estoy aquí para hablar de dinero o de trabajo. Estoy aquí para hablar de nosotros». Ella le tendió la tartera. «Sé que no has parado para comer. Hice el sándwich que te gusta». Era un gesto pequeño, pero poderoso. Ella se había acordado de su sándwich favorito. Él dudó, observando su vulnerabilidad. «No tienes que hacer esto, Elisa. Tienes una mansión llena de chefs». «No quiero chefs, Leo. Quiero demostrar que la mujer que te dio un aventón en aquella camioneta es la misma mujer que está aquí ahora. Sí, soy la heredera, pero ser heredera es un trabajo, una responsabilidad que nunca pedí. El chalet no era un escondite, era mi intento desesperado de encontrar un lugar donde pudiera respirar sin el peso de los Velasco». Empezó a explicar a fondo. La presión de una fusión corporativa, la lucha contra el consejo que quería controlarla,
la sensación asfixiante de que todos la amaban solo por su apellido. Explicó que el miedo a que él la rechazara, por eso era mayor que el miedo a ser expuesta. Mentí para proteger lo que teníamos, lo cual fue un error, lo sé. Pero no te utilicé, Leo. Te amé por hacerme sentir normal, por hacerme sentir yo misma. Él se permitió relajarse un poco, sintiendo el peso de sus palabras. Cogió el agua y bebió, sintiendo la frialdad que aliviaba su garganta seca. Es difícil aceptar que estuvieras tan cerca, pero tan lejos. Y que pensaras que yo era tan superficial que huiría de ti por dinero. No fue el dinero, fue el poder. El poder intimida. Tu mundo es honesto, Leo. El mío está lleno de medias verdades. Él la miró, a la mujer que ante él era solo Elisa. Vio el miedo real en sus ojos. Se dio cuenta de que la diferencia entre ellos no era el dinero, sino las cadenas. Él era libre, y ella estaba atrapada en la jaula dorada que él había imaginado. La reconstrucción fue lenta y exigió sacrificios de ambos lados. Elisa dejó de intentar esconder su realidad, pero se esforzó por integrarse a la suya. Pasaba las tardes con Maya y él en el parque sencillo, vestida con sudaderas cómodas. Leo, por su parte, ella aprendió a aceptar que su mundo era real y que el hecho de tener que asistir a reuniones formales o viajar en jets privados no disminuía lo que sentía por él. Él aceptó su complejidad. Encontraron un equilibrio tenue. La camioneta se convirtió en el punto de encuentro, el santuario donde eran solo Leo y Elisa, lejos del peso del apellido Mendoza. La diferencia que antes era una barrera se convirtió en una fuerza. Él le brindaba la estabilidad y la simplicidad que ella anhelaba. Ella le daba un mundo de posibilidades y una visión de que la vida podía ser más que simplemente pagar cuentas. Entendieron que su amor era un acto de equilibrio entre dos universos, uno de grasa y honestidad y uno de seda y responsabilidad. Al final, Leo no solo le dio un aventón a una mujer perdida, sino que encontró a la mujer destinada a guiarlo hacia una vida que nunca supo que quería. Y ella, la heredera que lo tenía todo, encontró lo único que le faltaba, la verdad en un simple abrazo. Si esta historia de amor y honestidad te conmovió, deja tu me gusta para incentivarnos a contar más. Historias así. Suscríbete para no perderte el próximo misterio y comparte para que la verdad del amor llegue a todos los corazones que la necesitan. ¿Cuál será la próxima historia que el destino nos reserva? Ese equilibrio, construido en las madrugadas silenciosas, comenzó a ser puesto a prueba por la rutina diaria. La camioneta era el refugio, pero la vida real existía fuera de ella. Leo regresaba al olor a aceite, grasa y café fuerte en su pequeño taller, el aire denso de trabajo, honesto. Elisa regresaba a la imponente casa en las afueras de la ciudad, donde el olor era a mármol frío y flores caras, y donde cada minuto era medido por agendas complejas. Se veían, sí, casi todos los días, pero los encuentros eran robados. Ella aparecía a la hora del almuerzo, vistiendo ropa que para Leo parecía sacada de una revista, o él la encontraba al final del día, después de que su hija ya estaba durmiendo, para un corto viaje en coche donde simplemente podían ser ellos sin el peso de los nombres. El contraste entre sus mundos no era solo material, sino sensorial. Cuando ella lo abrazaba, él sentía la seda fina o el cachemir y el perfume ligero que costaba más que un mes de su alquiler. Cuando él la sostenía, el olor de ella absorbía rápidamente el aroma a sudor y motor de su camiseta de algodón. Él comenzó a notar cada detalle del mundo de ella que se filtraba en el suyo, el reloj discreto que valía una fortuna, la manera en que bebía el café sin azúcar, la facilidad con la que hablaba de arte y política, tópicos que él apenas podía seguir.
Esto encendió en él una inseguridad latente. No temía el juicio de ella, que era siempre amable y sincero, sino el juicio de sí mismo. Él se veía pequeño, un reparador de coches que apenas llegaba a fin de mes. Una tarde, Elisa apareció en el taller con un regalo. Era un suéter, gris oscuro, suave como una nube. Ella se lo entregó con una sonrisa inocente. «Está refrescando», pensé. «¿Que te gustaría algo más abrigado para el turno de noche?» Leo tomó la bolsa, sintiendo la textura increíble de la tela. Miró la etiqueta de una marca extranjera que solo veía en escaparates distantes y sintió un nudo en la garganta. Intentó sonreír, pero la presión era visible en sus ojos. «No puedo aceptar esto», dijo, devolviendo la bolsa con la mano temblorosa. Ella frunció el ceño confusa. «Es solo un regalo, Leo. Me diste el paseo que cambió mi vida y no aceptaste nada. ¿Por qué? ¿No aceptas un simple suéter? Para mí no tiene valor». El problema, explicó él en voz baja, era precisamente el valor. Él no podía usar eso, no porque fuera demasiado orgulloso, sino porque aquello era un recuerdo constante de la diferencia insuperable entre ellos. Si lo aceptaba, sentiría que estaba siendo mantenido, o peor aún, que estaba aceptando migajas de un mundo que no le pertenecía. «No se trata del precio, Elisa, se trata del peso. No quiero que me compres las cosas que necesito. Yo me las apaño», murmuró. La tristeza de Elisa era palpable. Ella guardó el suéter, comprendiendo que esa barrera no era de riqueza, sino de dignidad. A partir de ese día, empezó a traerle solo café recién hecho o un bollo de la panadería local. Regalos sencillos que él podía aceptar sin sentir el aguijón de la desigualdad. A pesar de la transparencia que habían construido, todavía había áreas nebulosas en Elisa. Era vaga sobre el tiempo que había pasado antes de detenerse en 1900. La carretera. Había dicho que huía de compromisos y de la presión familiar, pero había un nerviosismo que la acechaba. De vez en cuando, mientras estaban juntos, su móvil sonaba con un número desconocido y ella se alejaba inmediatamente, con la voz baja, tensa, el cuerpo volteado lejos de él. Cuando volvía, sus ojos estaban distantes y se disculpaba con evasivas sobre negocios urgentes o problemas que necesitan solución. Le aseguraba que no era nada por lo que él debiera preocuparse, pero el secreto planeaba sobre ellos como una niebla fría. Cierta noche, mientras estaban estacionados a orillas del lago, con la luz de la luna reflejándose débilmente en el salpicadero de la camioneta, ella estaba visiblemente tensa. Él alargó la mano para tocar su rostro. «Estás lejos, Elisa. ¿Qué sucede?» Ella dudó, cerrando los ojos por un instante. No quería mentir, pero tampoco quería arrastrarlo a la complejidad de su vida. «Lo que tienes que entender, Leo, es que el apellido Guzmán no es solo dinero, es poder, y con el poder viene mucha gente que quiere usarlo o derribarlo». Ella susurró que había un problema, una disputa antigua con un accionista mayoritario de la empresa familiar, un hombre ambicioso que estaba intentando desestabilizarla. Él no sabía el nombre, pero el tono de pavor en su voz era real. Estaba siendo vigilada, y la distancia de la ciudad era un intento de protegerse. Su encuentro, aunque mágico, era también peligroso. Él se dio cuenta de que ella no solo era una heredera, ella era un objetivo. Y de repente la camioneta, que era su santuario, pareció el lugar más expuesto del mundo. Leo empezó a temer que el destino que los unió también podría ser el destino que los separaría. Impulsado por una fuerza que venía de un mundo de trajes caros y traiciones silenciosas. Él podía arreglar un motor averiado, pero no sabía cómo luchar contra la codicia corporativa. Su miedo se transformó en aprensión. Quería protegerla, pero ¿qué tenía él para ofrecer?
sus brazos fuertes y su honestidad. Sería suficiente contra la máquina implacable de su familia. Observaba las miradas furtivas que ella dirigía a la calle, siempre atenta a los coches que pasaban lentamente. La inocencia de su amor estaba empezando a ser corroída por la realidad de que Elisa no era solo una mujer, sino una institución que llevaba consigo un peso de responsabilidades y enemistades. Ella se esforzaba por mantener la máscara de normalidad, pero sus labios delgados y sus ojos castaños, antes tan brillantes, ahora denotaban cansancio. Su toque era urgente, como si necesitara asegurarse de su presencia antes de que su mundo real la engullera de nuevo. Su tiempo se estaba agotando, y Leo sabía que el reloj no estaba a favor del conductor de la camioneta. Esa semana, la tensión alcanzó su punto máximo cuando ella recibió una llamada que la hizo palidecer, aún estando la pantalla del teléfono lejos de sus ojos. La voz al otro lado era masculina, seca y autoritaria. Elisa solo respondía con monosílabos, y cuando colgó, estaba temblando. No necesitó decir nada. Leo sabía que algo había cambiado, algo grande y amenazador. Aquel hombre, el accionista, o cualquiera que fuera la amenaza, había roto la burbuja de paz que habían creado. La camioneta se quedó en silencio, llena de la certeza de que la calma había terminado. Ella se volvió hacia él con los ojos anegados. «Leo, tengo que contarte algo. Ya no puedo posponerlo». Su voz era apenas un susurro, cargada de culpa y miedo. Él esperó. El corazón le latía al ritmo acelerado de un motor a punto de fundirse. Él sabía que el secreto que ella guardaba era el precio que tendrían que pagar por ese amor inesperado. Lo que dijo a continuación fue un golpe seco en el estómago. No se trataba solo de una disputa accionaria, sino de una maniobra legal que la obligaba a regresar inmediatamente a la ciudad grande y, peor aún, a Minnesängel. Cumplir un acuerdo familiar que ella había intentado evitar desesperadamente. Un compromiso, un matrimonio arreglado, aunque sutilmente disfrazado de alianza corporativa, planeado durante años para consolidar la fortuna Carvalho. Ella estaba comprometida, y el hombre con quien estaba comprometida no era un extraño, era el mismo accionista que la estaba presionando. Estaba huyendo de un matrimonio forzado. El viaje de Leo no había sido un desvío en el camino, había sido una fuga desesperada. El aire en la camioneta se hizo irrespirable. Leo se apartó ligeramente como si el cuerpo de ella quemara. La miró, observando su rostro hermoso y lloroso, y sintió que una ola de resentimiento lo invadía, no por la existencia del prometido. Ella pertenecía a un mundo donde tales acuerdos eran comunes, sino por la omisión. ¿Por qué no se lo había dicho antes? ¿Por qué permitió que él se aferrara a un futuro que era, desde el principio, imposible? Necesitó un tiempo dolorosamente largo para poder hablar. «Me mentiste», dijo con la voz ronca, casi irreconocible. «No», replicó ella con la voz quebrada, omití la parte más fea. Traté de ignorar que esa cuerda existía, pensando que si me mantenía lejos, no me alcanzaría. La confianza, que había sido tan cuidadosamente construida sobre la honestidad de las pequeñas verdades, se derrumbó bajo el peso de esa gran mentira. El orgullo de Leo gritó más fuerte que la pasión. Se sintió humillado, no por ser el mecánico, sino por haber sido el paréntesis de verano, el romance pasajero de una heredera que pronto regresaría a su puesto de lujo y obligación. No podía ver el dolor en sus ojos, solo veía la traición. Abrió la puerta de la camioneta y salió, sintiendo la necesidad urgente de respirar el aire frío de la noche, lejos del olor del perfume caro y de la complejidad de aquella mujer. Caminó hasta la orilla del agua, sintiendo la arena húmeda bajo sus zapatos gastados, observando el reflejo de la luna que parecía burlarse.
Lo que ustedes dos tenían, se preguntaba a sí mismo, era solo una fantasía, y la realidad vino a reclamarla. Elisa lo siguió, pero mantuvo la distancia. Sabía que las palabras eran inútiles en ese momento. Su dolor era el reflejo de su propia cobardía. Intentó explicar que él era lo único real que había sucedido en su vida, que el matrimonio era una farsa política, pero él no la escuchaba. Él veía la evidencia. La heredera estaba prometida. El silencio de ambos era un abismo de desconfianza. El ambiente entre ellos se volvió pesado, frío, como la niebla que subía lentamente del lago. Esa noche ya no eran la pareja que desafiaba el destino, sino dos extraños separados por una muralla de dinero, secretos y compromisos. Su amor no era lo suficientemente fuerte como para romper aquel muro de hormigón armado. Leo se giró, con la expresión dura. Él era un hombre sencillo y necesitaba cosas sencillas. Verdad. No puedo competir con el mundo en el que vives, Elisa, y no voy a ser el secreto que escondes. Él exigió que ella tomara una decisión que sabía que sería imposible. Necesitaba elegir entre su mundo y el mundo que ellos habían empezado a construir. Ya no podía tener ambos. Ella sollozó, sabiendo que él tenía razón, pero la elección no era solo entre dos hombres o dos amores, era entre la libertad y la ruina financiera de la familia que todavía amaba, a pesar de todo. Ella no tenía la libertad que él pensaba que tenía. En ese momento Leo vio a la mujer que amaba no como la heredera poderosa, sino como una prisionera elegantemente vestida. Pero el rencor era demasiado grande para permitir la compasión. Él solo hizo un gesto con la cabeza, derrotado, y dijo que necesitaba tiempo. La dejó allí, en la orilla del lago, y condujo a casa solo, sintiendo el vacío en el asiento del pasajero donde ella solía estar. La crisis era inevitable. Los días siguieron en un silencio cortante. Elisa regresó a la gran casa, enfrentándose a la familia y al prometido, determinada a deshacer el acuerdo, costara lo que costara. Leo se hundió en el trabajo, arreglando motores con una furia silenciosa, la grasa en las manos, sirviéndole de consuelo táctil. Se negaba a atender sus llamadas o a verla. Necesitaba espacio para procesar la traición. El amor seguía siendo profundo, pero la confianza estaba hecha a pedazos. Miraba a su hija, quien preguntaba con inocencia, infantil, «Papá, la chica guapa ya no vendrá más», y él se tragaba la verdad, diciendo solo que estaba muy ocupada. Elisa sabía que solo había una forma de probar su amor, enfrentarse a su mundo por él. No podía simplemente abandonar a su familia, pero sí podía enfrentar la verdad y desmantelar el acuerdo. Lo buscó en el taller una última vez, no para pedir disculpas, sino para demostrarle que estaba luchando. Llevaba jeans, sin maquillaje y con los ojos rojos de quien no había dormido en días. No imploró perdón, pidió una oportunidad. «Sé que te he herido, Leo, y tienes todo el derecho a odiarme. Pero estoy aquí, estoy deshaciendo este compromiso. Será un desastre, y puedo perderlo todo, pero no puedo perderte a ti». Sostenía una carpeta de documentos, pruebas de la manipulación de su prometido. Estaba poniendo su propia vida en riesgo, exponiendo secretos familiares que podrían costarle toda su fortuna. Leo miró su fragilidad, la determinación desesperada en sus ojos. La heredera arrogante había desaparecido. Solo quedaba una mujer luchando por un amor honesto. Finalmente entendió que su miedo a contar la verdad era mayor que la maldad. Vio la fuerza que tenía, la capacidad de confrontar un mundo entero. Por él, la diferencia que los separaba, la riqueza, ahora se volvía irrelevante, pues ella estaba dispuesta a tirarlo todo por la borda. Él no necesitaba que fuera pobre, él necesitaba que fuera auténtica. Y allí, en la suciedad del
Taller, ella era la mujer más auténtica que jamás había conocido. Él se acercó y la abrazó. El olor a grasa y el perfume caro mezclándose por última vez de manera conflictiva. El abrazo no era de pasión, sino de perdón y aceptación. Enfrentarían la crisis juntos. La diferencia entre ellos ya no era una barrera, sino un trampolín hacia la lucha. Ella usaría su inteligencia y su posición para desmantelar la estafa de su prometido y proteger a su familia. Él le daría la base firme, la sencillez y el amor incondicional. La resolución no fue fácil ni rápida. El proceso legal fue largo y agotador. Los medios descubrieron el escándalo y la imagen de Elisa, la heredera reclusa, quedó destruida, pero a ella no le importaba. Lo tenía a Leo. Y él estuvo allí, en los momentos más sombríos, llevando café y bocadillos al despacho de los abogados, siendo el ancla que ella necesitaba. Al final, no lo perdió todo, pero perdió gran parte de la fortuna y, crucialmente, perdió el control opresor de la familia. Salió de la crisis más fuerte, más libre y, por primera vez, dueña de su propio destino. Ya no era la heredera de Heredia, sino Elisa, una mujer que había elegido el amor en lugar del oro. Se mudaron a una casa más grande, pero aún modesta, cerca del taller de Leo. Él expandió los negocios, utilizando el pequeño capital que ella había conservado. Ella se dedicó a una organización benéfica, usando su experiencia en gestión para algo que realmente importaba. La camioneta siguió siendo un símbolo, estacionada en el garaje, recordándoles dónde había empezado todo. La diferencia que antes era una barrera se convirtió en una fuerza. Él le daba la estabilidad y la sencillez que ella anhelaba. Ella le daba un mundo de posibilidades y una visión de que la vida podía ser más que solo pagar las cuentas. Ellos entendieron que su amor era un acto de equilibrio entre dos universos, uno de grasa y honestidad y otro de seda y responsabilidad. Al final, Leo no solo le dio un aventón a una mujer perdida, sino que encontró a la mujer destinada a guiarlo hacia una vida que nunca supo que deseaba. Y ella, la heredera que lo tenía todo, encontró lo único que le faltaba, la verdad, en un simple abrazo. Si esta historia de amor y honestidad te ha conmovido, deja tu me gusta para animarnos a contar más relatos como este. Suscríbete para no perderte el próximo misterio y comparte para que la verdad del amor alcance o todos los corazones que la necesitan. ¿Cuál será la próxima historia que el destino nos tiene reservada? Ayla y Leo habían establecido una rutina curiosa, una danza de acercamiento y cautela. Ella venía casi todas las tardes, trayendo consigo el aroma de café caro y la promesa de conversaciones que se extendían hasta el anochecer. Él, con su hija ya durmiendo, se sentía cómodo compartiendo los detalles de su vida, los pequeños triunfos del taller, las preocupaciones por el futuro de la niña. Era una paz inusual, forjada en la sencillez y la honestidad. Él creía que por fin el muro entre ellos estaba cayendo, ladrillo a ladrillo, revelando solo dos corazones cansados de estar solos. Pero el mundo del que Ayla provenía no estaba hecho de ladrillos, sino de frío mármol, y estaba comenzando a tirar de ella de vuelta. La primera señal no fue una palabra, sino un sonido, el timbre estridente del móvil, algo que ella mantenía invariablemente en modo silencioso. Era una noche lluviosa. Se estaban riendo de una historia tonta que él había contado sobre un motor de escarabajo que explotó. Su sonrisa se congeló cuando vio el nombre en la pantalla. Se levantó sin decir una palabra, sus zapatos de cuero suave haciendo un sonido casi imperceptible en el suelo de madera gastada del salón. Leo observó mientras ella se dirigía a la cocina. La voz baja y tensa, un idioma de códigos y frases que él no comprendía. Escuchó palabras sueltas, plazos, consejo, inversión.
El tono no era de conversación, sino de exigencia, de una urgencia que sofocaba el aire acogedor que habían construido. Cuando ella regresó, ya no era la Ayla relajada. El brillo en sus ojos se había desvanecido, sustituido por una niebla fría. Parecía vestida de nuevo con su elegancia original, esa que era más armadura que moda. ¿Ha pasado algo?, preguntó él con voz suave, sosteniendo la taza de café frío. Ella sacudió la cabeza, pero la negación era frágil. Problemas, antiguos, negocios. Leo no presionó, pero la tensión se instaló como humo denso en la sala. Él se dio cuenta de que ella estaba huyendo de algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. En los días que siguieron, el cambio fue drástico. Ayla empezó a cancelar visitas, siempre con excusas vagas sobre compromisos. Cuando aparecía, estaba distraída. Su atención ya no estaba en Leo ni en la niña, sino en la pantalla del teléfono, leyendo correos electrónicos interminables. Una mañana, él la vio de lejos. Estaba dejando a su hija en el colegio y la encontró saliendo de la mansión vecina, la casa que él sabía que era de ella, pero que nunca mencionaba. Iba vestida con un traje de chaqueta impecable, el cabello recogido en un moño rígido que le daba una seriedad casi aterradora. A su lado había un hombre alto, con traje gris, que parecía un guardaespaldas o un abogado. Conversaban a paso apresurado, y la expresión de Ayla era de profunda irritación. Él detuvo el coche en la esquina, sintiéndose un intruso. Él era el hombre de la camioneta vieja, el padre soltero que tenía que apretarse el cinturón. Ella era, claramente, parte de un mundo donde los trajes costaban más de lo que él ganaba en un año. La visión le golpeó con una claridad dolorosa. Ayla no era solo una mujer perdida que necesitaba que la llevaran. Ella era una mujer poderosa, intentando huir de sus propias obligaciones. Por la noche, ella llamó. La voz sonaba cansada, pero firme. Leo, necesito que me encuentres en la carretera vieja, donde que encontró la primera vez, dentro de 1 hora. Y por favor, no traigas a Clara. La urgencia y el misterio hicieron que su corazón se acelerara. Sintió una punzada de resentimiento. ¿Por qué siempre lo arrastraba a este drama secreto? Leo tomó las llaves de la camioneta, el olor a grasa en sus manos, un contraste evidente con la seda que imaginaba que ella llevaría puesta. Cuando llegó, Ayla ya estaba allí, apoyada en un coche de lujo negro que nunca había visto antes. No era suyo. El faro iluminaba su rostro, revelando las lágrimas que intentaba ocultar. No llevaba el traje, sino un caro abrigo que la envolvía como una mortaja. «Ya no puedo seguir con esto, Leo», dijo, sin preámbulos, con la voz quebrada. «Es demasiado arriesgado». «¿Hacer qué, Ayla? ¿Ser mi amiga? Nunca has sido clara sobre de qué estás escapando». Ella dio un paso hacia él, la confusión y la desesperación evidentes en sus ojos. «Mi padre, las cosas han empeorado. Intenté alejarme, intenté ser normal, ser tú, pero me han encontrado. Saben dónde estoy viviendo». «¿Quién te encontró?» Él se estaba poniendo nervioso. La situación parecía peligrosa, y él se preocupaba por su hija que estaba en casa. Ayla respiró hondo, pareciendo finalmente ceder al peso de su verdad. «La presidencia de la junta directiva, Leo. Mi padre está muy enfermo, y la única manera de evitar que la compañía caiga en manos de gente que va a destruirla es que yo me haga cargo. Ayla Brandão. Ese es mi nombre, la heredera. Soy la mujer que vive en la mansión que ves desde la ventana de tu taller, la vecina que ni siquiera sabías que existía hasta que me arrojaron a la orilla de la carretera. Necesito irme, ahora. Si me quedo, te arrastraré a ti y a Clara a este lío». La frialdad de la revelación lo golpeó como un puñetazo. No era solo riqueza, era poder, responsabilidad y aparentemente riesgo. La inseguridad que
había sentido antes se transformó en dolor. Ella había mentido por omisión, permitiéndole vivir una fantasía de que eran iguales, cuando la verdad era que ella vivía en otro planeta. El silencio de la carretera era ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de la lluvia. Él miró el coche de lujo, luego la camioneta. El contraste era insoportable. Necesitaba respuestas que fueran más allá de excusas vagas. No temía su mundo, sino la falta de sinceridad que ella había mantenido durante tanto tiempo. Sintió que, si ella era capaz de ocultar algo tan grande, ¿qué más se escondía detrás de esa mirada asustada y de ese abrigo de lana caro? El nudo en su garganta era de traición. Él no era un juguete, ni un refugio temporal de su vida real. Era Leo, y merecía la verdad. Dio un paso atrás, la luz tenue de las farolas reflejándose en el charco a sus pies. No sabía si lo que sentía era rabia o tristeza, pero sabía que ese viaje, que comenzó como un acto de bondad, se había convertido en el mayor error emocional de su vida. Necesitaba saber, de una vez por todas, qué quería realmente de él. El aire estaba cargado de electricidad y agua fría. Leo no se movió, solo mantuvo aquella mirada fija y penetrante. Quería la verdad sin filtros, sin las elegantes justificaciones que ella era capaz de construir. ¿Qué quieres de mí, Ayla? Su voz era ronca, despojada de cualquier ternura. Era la voz de un hombre que se estaba preparando para el dolor. Ayla salió del coche con paso vacilante, ignorando la lluvia que empapaba el hombro de su abrigo de cachemira. Parecía pequeña y frágil bajo la luz intermitente de la farola, y el maquillaje, tan perfecto antes, ahora estaba corrido por el nerviosismo y las lágrimas contenidas. Yo quería ser solo Ayla, Leo, solo la mujer que encontraste en la carretera. No entiendes lo que es ser yo, vivir con el peso de... No me vengas con el peso del lujo, Ayla. La interrumpió, sintiendo que la bilis le subía. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero no puedes comprar sinceridad. No te pregunté por tu cuenta bancaria, te pregunté quién eres. ¿Y quién eres tú para mentir sobre tu vida? ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno para la verdad? Ella se cubrió el rostro con las manos por un segundo, y cuando las bajó, la máscara de elegancia se desmoronó por completo. Es la herencia, Leo, el nombre. Mi abuelo era un hombre muy poderoso, y cuando murió, me lo dejó, todo a mí, todo, y eso incluía la propiedad. Leo frunció el ceño. Propiedad. El término era vago. Vio cómo sus ojos se desviaban, fijos en algún punto detrás de él, en la dirección de donde habían venido. Fue en ese instante que una pieza fría y pesada encajó en su mente, derribando todas las barreras que él había construido para mantener la esperanza. «¿Qué propiedad?», susurró él, con la garganta cerrada. Ayla se mordió el labio, con los ojos inyectados en sangre. Soltó un suspiro y profundo, un sonido de pura desesperación. La propiedad Miller, el complejo entero, el caserón, la montaña. Leo, soy tu vecina. El silencio que siguió ya no fue interrumpido por la lluvia. Era un silencio total, devastador, como si el sonido hubiera sido aspirado. Leo se quedó quieto, procesando la información. Su casa. La casa que se alzaba sobre la pequeña calle donde él vivía. El castillo de piedra y cristal que veía a lo lejos, que representaba todo lo que él no era y nunca sería. La mujer que recogió en la carretera, supuestamente perdida y humilde, era la heredera del imperio que dominaba el paisaje local. Se rió. No fue una risa divertida, sino un sonido seco, amargo y de autodesprecio. Diste un nombre falso, inventaste historias vagas, dejaste que te trajera comida sencilla, que te mostrara la vida real. Su voz temblaba, el dolor reemplazando a la rabia. Viniste a mi mundo como quien visita un zoológico, Ayla.
para ver cómo vive la otra mitad? No, nunca. Ella se acercó, extendiendo la mano, pero él retrocedió instintivamente, el movimiento lento y doloroso. Estaba intentando huir de esto. Desde que llegué, tuve que lidiar con abogados, guardias de seguridad, la presión de ser quien soy. Cuando te detuviste y me ofreciste llevarme, fue la primera vez en años que me sentí invisible, que me sentí normal. No quería que huyeras de mí por lo que tengo. Leo negó con la cabeza. Sus excusas eran insuficientes ante la magnitud de su omisión. Pensó en Maya, en la forma cariñosa en que Ayla había interactuado con la niña, en el peligro que había corrido al introducir a su hija en una farsa. Yo no huiría de lo que tienes, Ayla. Huyo de la mentira. Construí mi vida con honestidad, pieza por pieza, después de que la madre de Maya nos dejó. Soy sencillo, sí, pero soy honesto. Y me robaste la oportunidad de elegir si quería o no involucrarme con alguien que vive en otro universo. Me forzaste a vivir en tu burbuja de secretos. Miró la camioneta, luego la casona que apenas se distinguía, pero que sabía que estaba allí, imponente y fría. Ayla, no eres solo rica, eres la mujer que tendría que ver todos los días, sabiendo que tú vives en la colina y yo en la base. El contraste es tu vida y no puedes simplemente desconectarlo. No eres solo una heredera, eres el símbolo de todo lo que separa nuestros mundos y elegiste escondérmelo. Ayla estaba llorando abiertamente ahora, con el rostro mojado por la lluvia y por las lágrimas. Te amo, Leo. La declaración salió en un sollozo desesperado. Empecé a amarte en el momento en que no me preguntaste quién era. Aquellas palabras deberían haber sido el ancla que lo salvaría de la tormenta, pero en ese instante sonaron solo como otro lujo que ella podía permitirse. El amor. Amas la idea de mí, Ayla, tu refugio de tu vida, pero el amor de verdad exige confianza, y tú la destrozaste. Él le dio la espalda, el cuerpo rígido, y por el dolor. No podía mirarla un segundo más sin derrumbarse. La lluvia limpiaba el polvo del camino, pero no podía lavar la pena en su corazón. Vete a casa, Ayla, dijo sin volverse, la voz ahora solo un susurro de agotamiento. Vete a tu casa en la colina. Oyó cómo se intensificaba su llanto, pero siguió caminando hacia su camioneta. El peso de su vida sencilla, de su orgullo herido y de su responsabilidad con Maya era más fuerte que cualquier atracción que sintiera. Necesitaba distancia, necesitaba respirar un aire que no estuviera saturado de secretos y fortunas. Entró en el coche, encendió el motor y aceleró, dejándola sola en la carretera mojada. Sabía que estaba rompiéndose el corazón a sí mismo, pero sentía que no había otra opción. Si el destino los había unido en un viaje compartido, el secreto de ella los separaba ahora en un abismo infranqueable. Él no era un juguete, ni un experimento social. Él era Leo, y merecía la verdad. Y si la verdad solo venía acompañada de mentiras por omisión, prefería quedarse solo con su sencillez y su hija. Miró por el espejo retrovisor, esperando ver el coche de lujo alejándose, pero éste permaneció inmóvil, un faro solitario y caro en la oscuridad, reflejando el dolor que él intentaba en vano dejar atrás. La crisis había llegado y parecía que no habría vuelta atrás. Apretó el volante, sintiendo el olor a lluvia y tierra, un olor familiar y honesto, que contrastaba dolorosamente con el perfume importado que aún flotaba en el interior de la cabina, ese olor a Ayla. Apretó el volante, sintiendo el olor a lluvia y tierra, un olor familiar y honesto que contrastaba dolorosamente con el perfume importado que aún flotaba en el interior de la cabina. Ese olor a Ayla no se detuvo hasta llegar a su pequeña casa, donde el olor a vida, a café,
a juguetes de malla, a limpieza con pino, era un bálsamo temporal. Pero al cerrar la puerta, el silencio de la noche lo confrontó. El corazón no solo estaba roto, estaba hecho pedazos afilados, cortando la paz que tanto apreciaba. Subió las escaleras, echó un vistazo a Maya, que dormía profundamente con su osito de peluche gastado, y se sentó en el borde de la cama. Él había actuado por impulso, por orgullo, pero principalmente por miedo. Miedo a ser insuficiente, miedo a que aquel abismo social fuera demasiado grande para ser ignorado. Había dejado a la mujer que lo hacía sentirse vivo, solo, en mitad de la noche, porque ella era demasiado rica para su mundo. ¡Qué amarga ironía! La mañana siguiente amaneció gris, pesada como la culpa que él cargaba. Preparó el café y Maya bajó, con el cabello despeinado. «Papá, ¿viste a la chica guapa? ¿La que me dio la galleta?», preguntó ella, con la brutal inocencia de los niños. Leo tragó saliva. «No, mi amor, papá no la vio». Pero el universo no permitió que la mentira durara. Exactamente a las 10 de la mañana, cuando estaba terminando de preparar la fiambrera de Maya y preparándose mentalmente para afrontar el turno de trabajo exhaustivo, el timbre sonó. No era el toque impaciente de un vecino apurado, sino un sonido vacilante, casi un ruego de permiso. Abrió la puerta y el tiempo se detuvo. No era la Ayla de ropa de diseño y tacones altos. Era Ayla vistiendo unos pantalones vaqueros desgastados, una camiseta sencilla y un abrigo demasiado ligero para el clima. Estaba descalza, o mejor dicho, usando zapatillas planas sencillas, el pelo recogido en un moño desaliñado, y había vestigios de lágrimas en las comisuras de sus ojos hinchados. Parecía haber pasado la noche vagando o llorando. Él esperó, siendo el silencio entre ellos la cosa más audible del vecindario. «¿Por qué viniste, Ayla?», preguntó él con la voz grave, casi áspera. «Lo necesitaba». «Caminé hasta aquí, Leo, desde la carretera», dijo ella con la voz ronca. «Necesitaba demostrar que la distancia entre nosotros no es el coche que conduzco o la casa en la que duermo. La distancia es el miedo que yo cargaba». Ella dio un paso adelante, y él no se movió. «No oculté quién era por vergüenza de ti, Leo. Lo oculté porque me daba vergüenza quién soy. Soy la heredera que todos quieren y que nadie ve realmente. La gente solo ve el cero extra en la cuenta bancaria, no quién soy cuando llevo puestos jeans rotos y estoy hambrienta de una conversación de verdad. Cuando te conocí al borde de la carretera, me viste a mí, una mujer asustada y perdida, y no la fortuna ambulante. Era la primera vez en años que me sentía normal. Tenía miedo de que si decía la verdad, te alejarías, o peor, cambiarías conmigo. Estaba intentando proteger la única cosa real que había encontrado, la simplicidad. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Él se había concentrado tanto en su mentira que olvidó el motivo de la omisión. Él también se protegía. Se alejaba para proteger su propio orgullo, su sencillez, su miedo a ser inferior. Él era el espejo de su miedo. ¿Sabías que yo era la heredera de la mansión que está a 3 calles de aquí? Él susurró. ¿Sí? Todo el tiempo. Te vi a ti y a Maya en la calle, en el mercado. Eres el vecino que yo observaba de lejos, la única persona en el vecindario que me hacía sentir que quizás la vida no era solo negocios y cenas de gala. Fui egoísta. Te pido perdón, de verdad. Lo que sucedió en la carretera fue mi miedo confrontando tu verdad. Maya, que observaba la conversación de lejos, se acercó tímidamente y tocó la mano de Ayla. ¿Estás triste? Ayla se agachó inmediatamente, los ojos llenándose de nuevo de lágrimas, y abrazó a la niña con una ternura desesperada. Sí, mi amor, hice algo mal. Leo observó la interacción. Allí,
Arrodillada sobre su alfombra descolorida, abrazando a su hija, no estaba la heredera. Estaba la Ayla que él había conocido, la mujer vulnerable y de corazón abierto que había cambiado el ritmo de sus días. Se dio cuenta de que la diferencia entre sus mundos no era el problema. El problema era la desconfianza que permitían que esa diferencia generara. Él se acercó y tocó el hombro de Ayla. «Levántate». Esperó a que ella se pusiera de pie, mirándola a los ojos. «Puedo intentar perdonar la omisión, pero si entras por esta puerta, no habrá más secretos. No habrá más fugas hacia la simplicidad, ni huidas hacia la riqueza. Seremos nosotros dos, con el bagaje que tenemos. Tendrás que aceptar mi vida, mi trabajo, mi hija, y yo tendré que aceptar tu vida, tus compromisos, tu mundo. Pero no quiero ser el padre soltero al que rescatas, Ayla. Quiero ser el hombre que eliges, sabiendo exactamente quién soy y quién eres tú». Una sonrisa lenta pero genuina iluminó su rostro, disipando la sombra de la tristeza. «Yo no quiero rescatarte, Leo. Quiero construir algo a tu lado. Te elijo a ti». Aquel momento fue el clímax de su historia, no una explosión de rabia, sino un silencio de entendimiento. La crisis había pasado, dejando atrás la cruda verdad. No se fusionarían en un único mundo, sino que construirían un puente robusto entre los dos. La sencillez de Leo le enseñaría a valorar lo trivial. La complejidad de Ayla le enseñaría a no temer soñar en grande. Ella extendió su mano, no para un apretón formal, sino para buscar la de él, un contacto de promesa y nuevo comienzo. Él sujetó su mano firmemente, sintiendo la textura suave de su piel, y la jaló hacia dentro de la casa. Era un largo camino para reconstruir la confianza, pero por primera vez, desde que la había abandonado en la carretera, sintió que estaba en el lugar correcto. Ese amor, nacido de un rescate en la carretera y amenazado por un secreto de fortuna, era terco y real. Se dio cuenta de que el destino no los había hecho detenerse en la carretera para romper sus reglas. Los había hecho detenerse para que finalmente pudieran crear las suyas propias. Si te ha conmovido esta historia de segundas oportunidades y coraje, y crees que el amor verdadero supera cualquier abismo social o secreto guardado, dale a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte las próximas narrativas transformadoras y comparte con quien necesite un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre pavimenta el camino hacia un final feliz. Hasta la próxima historia.